Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer. Parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Hemos leído lo que sucedió con Jesús y sus discípulos. Él los había mandado en misión después de haber ido a Nazaret. Y mientras tanto Jesús también continuó su misión, de tal forma que la acción que él realizaba llegó como informe hasta la corte de Herodes Antipas, quien suponía que era Juan el Bautista que había resucitado. Y San Marcos introdujo el relato de cómo es que Juan había muerto. Inmediatamente después se cuenta el retorno de los discípulos y que le informan a Jesús cuánto habían hecho y cuánto habían dicho. Había tal cantidad de gente que venía a ser atendida por ellos que Jesús tomó la decisión de hacer que se fueran a otro lado para descansar. Y cuando se embarcaron, la gente que los vio, identificando la barca en que viajaban, caminando, se les anticiparon, primero por las circunstancias que les permitía, y hasta la fecha permite, el caminar por la orilla del lago de Galilea sobre esas pequeñas colinas. Y por otro lado, es muy probable que la barca viajara con bastante calma y lentitud, porque lo que querían era descansar. Se le anticiparon y Jesús los encontró cuando llegó al lugar a donde se dirigían, como una muchedumbre de ovejas sin pastor. Habiendo sentido gran misericordia por ellos, se dedicó a atenderlos, a enseñarles muchas cosas. Cuando cayó la tarde, los discípulos le recordaron que había atardecido y le proponían que los mandara, ya despidiéndolos, para que fueran a buscar qué comer en las casas que encontraran por el camino. Pero Jesús les dijo que ellos le dieran de comer. Y entonces le contaron que no tenían más que 200 denarios. Y él les dijo que fueran a ver las provisiones que tenían. Encontraron 5 panes y 2 pescados. Se los trajeron a Jesús, mientras que ellos hacían que la gente se recostara en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los panes, los bendijo y luego empezó a partirlos y a ponerlos en manos de los discípulos. Y al final, que comieron todos, recogieron como sobrantes 12 canastos, lo que en primer lugar significa que fueron los 12 discípulos que recogieron esto, pero también simboliza las 12 tribus de Israel, como si esta organización que Jesús hubiera estado haciendo al acomodarlos en grupos fuera el nuevo Israel. Pero una vez que Jesús multiplicó los panes, obligó a sus discípulos a embarcarse y a viajar con dirección hacia la parte oriental, noreste del mar de Galilea, hacia Betsaida. Betsaida significa casa de pescadores. Mientras tanto, Jesús despidió a la gente. Pero lo cierto es que el relato de Juan nos dice que
Jesús lo que quiere es evitar que los discípulos sean arrastrados, seducidos por la emoción y la euforia de la gente que quiere coronar a Jesús rey. Él se quedó despidiendo a la gente y después subió a un monte donde estuvo orando. Esto también coincide con el relato de Juan. Cuando había caído la noche, considerando que es tiempo de primavera y que hay luna llena, Jesús estaba viendo la barca en medio del lago, que iba avanzando con dificultad porque el viento era contrario a la barca. Entonces Jesús decidió caminar sobre el mar, y lo interesante es que ni el mar hace que se hunda y lo devore, el viento tampoco resulta ser un problema para Jesús. Y se nos dice en qué hora exacta Jesús hace esto. A la cuarta vigilia de la noche, los romanos dividieron la noche en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, y la cuarta es de las 3 a las 6 de la mañana. En ese momento Jesús venía caminando y iba a pasar junto a ellos, una palabra que alude a cuando pasó junto a Moisés el Señor y junto a Elías. Esto que está haciendo Jesús es manifestarse como Dios que domina los elementos de la naturaleza. Cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua, se llenan de miedo. Ellos creen que se trata de un fantasma y se ponen a gritar. Varones acostumbrados a estar en el mar y en el peligro del viento, se quedan sorprendidos y atemorizados. Pero entonces Jesús les habla y les dice: ánimo, soy yo, no teman. Entonces Jesús sube a la barca con ellos, y en ese preciso momento en que Jesús sube a la barca, el viento tan impetuoso y violento que estaba soplando y les impedía avanzar, amaina, se calma, y todos los discípulos se quedaban impresionados, se quedaron llenos de espanto. ¿Y por qué? Porque no habían entendido el episodio de los panes, por la dureza de su corazón, por su mente embotada. Todo lo que está sucediendo tenemos nosotros que considerarlo de un modo muy importante, como una enseñanza. Tengamos en cuenta que los discípulos antes quisieron enseñarle a Jesús lo que tenía que hacer con la gente, que había que despedirla para que buscaran qué comer. Y ahora otra vez se nos dice que Jesús obligó a sus discípulos a embarcarse y los mandó a Betsaida. Pero se encontraron con que las fuerzas de la naturaleza eran más fuertes que ellos, que les pusieron dificultades para viajar, el viento les era contrario. Y luego, si nosotros leemos más adelante el pasaje que sigue, nos quedaremos sorprendidos de la fuerza que el viento debió haber tenido. Ellos iban hacia el noreste del lago de Galilea, y resulta que el destino final, casual o coincidente, fue a la parte opuesta. Quedaron en el noroeste del mar de Galilea en vez del noreste. Y esto que ellos experimentaron como discípulos en la barca fue una enseñanza muy importante, porque Jesús se les ha manifestado como alguien que tiene dominio también sobre el mar. Y el único que según la Biblia camina sobre el mar es Dios. Y Jesús tiene también un poder que el viento no es capaz de empujarlo, de moverlo, de hacerle obstáculo cuando va caminando sobre el agua. Muy diferente a lo que había sucedido con los discípulos, que no les permitía avanzar. Y tenemos otra cosa más. Además de que Jesús no se hunde, avanza a una velocidad superior a la que han impuesto a la barca hasta donde les es posible los discípulos. Por eso lo que Jesús está enseñando a sus discípulos es que Él es Dios, que domina los elementos de la naturaleza, que domina también el tiempo y la velocidad,
pero ellos no logran entender por su mente embotada. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.